Muy buenas noches a todos y todas. Después de una linda pausa por la fiesta de Pesaj, por favor escriban en el chat si se escucha bien. Se ve bien, se escucha bien y arrancamos. Excelente, entonces no necesito esto. Bueno, Baruch Hashem, así llegamos de la salida de Egipto. Haga Pesaj. Vamos a apagar las notificaciones. Y Baruch Hashem, cruzamos el Yam Suf con todo lo que eso implica de forma material y de forma espiritual. Y ahora empieza el trabajo. Si no me equivoco, habíamos comentado antes en alguna de las clases previas que tuvimos que en la fiesta de Pesaj se abren las puertas para salir del galut, para salir del exilio, para salir de las limitaciones, de los mitzarim, Mitzrayim, Melashon Mitzarim. Y esa salida de Egipto pasa primero que nada con una entrega de fuerza desde arriba. Hashem se revela y de forma milagrosa nos saca de Egipto. Pero de forma inmediata, cuando empieza esa salida, empieza la salida también por nuestro lado. ¿Sí? Nosotros sabemos que ahora, desde la primera noche de Pesaj en adelante, la segunda, en realidad, desde que sale el primer Yom Tov de Pesaj, empieza lo que se llama Sfirat HaOmer, la cuenta del Omer. Se cuentan 49 días para llegar al número 50, que es la fiesta de Shavuot, que es la entrega de la Torah. Y lo que sucede es que, un poco lo que habíamos hablado en su momento, en Pesaj, que Pesaj es la revelación de lo esencial del alma y de las fuerzas intelectuales. Después viene la revelación de las fuerzas emocionales, todos los atributos emocionales que están en el alma de uno también tienen que ser revelados y arreglados, y la forma de arreglarlo es haciendo ese trabajo desde acá, desde nosotros, no de forma milagrosa, sino en un refinamiento que cada uno de nosotros tiene que hacer de forma particular, y eso se hace a través de la cuenta del Omer. Por eso, cada uno de los días de la cuenta del Omer se refina un atributo emocional, así como hay 7 atributos en forma general, ¿sí? Que es Gesed, Gvurat, Tiferet, Netzach, Od Yesod y Malchut. Son los 7 atributos principales que tienen que ver con el número 7 en general, tiene que ver con el esencial, con la naturaleza, con todo lo que tiene que ver con la creación. Y los atributos intelectuales, que es lo que viene previo a esto, tiene que ver con el lugar donde reside el alma divina. Entonces, el lugar que tiene que ver con el alma divina, que el alma divina proviene de una parte de Hashem en lo alto, es una parte de Hashem en lo alto, eso viene de arriba. Pero la refinación, el refinamiento de los atributos divinos, de toda la construcción del alma, como es en relación a nuestro trabajo en el mundo, se tiene que hacer desde abajo y tiene que salir de nosotros, tiene que nacer de nosotros. Y eso es la cuenta del Omer. Entonces, ahora empezamos el trabajo. Sí, hoy. Bueno, hay quienes lo escuchan esto en Israel y quienes lo escuchan en Argentina, así que todo depende de donde cada uno esté. Así que, Besrat Hashem, recibimos en Pesaj la fuerza, la fe y la conexión para poder hacer este refinamiento. Y ahora estamos en el camino, en el transcurso para llegar en un estado de pureza total a la entrega de la Torah, que es en la fiesta de Shavuot. Ahora, como decíamos recién que hay 7 atributos emocionales principales, en algunas ocasiones se los cuenta como 6, más el séptimo, que es el reinado. El atributo del reinado en hebreo se llama Malhut.
Malhut tiene que ver con la sefirá, con el atributo de el mundo, la creación, la palabra divina. Aquello que viene a ocultar para revelar. Por eso se dice que en el séptimo día de Pesaj, que se abrieron las aguas, se trae en el aspecto profundo de la Torah en Hasidut. El Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, nos cuenta que en la fiesta de Shmini Atzeret, que es el octavo día de fiestas, cuando se trata de la fiesta de Sukkot, que son 7 días, el número 8 es la fiesta de Shmini Atzeret. Espiritualmente, esa fiesta es la unicidad del pueblo de Israel con Hashem en privado. Se lo considera como Hashem y el pueblo de Israel en privado, ¿sí? O sea, la fiesta de Sukkot, todo ese transcurso, todo ese proceso empieza primero que nada con Rosh Hashanah, que es el día del juicio. Después viene Yom Kippur, que es el día del perdón, los 10 días de Teshuvah. Después viene la fiesta de Sukkot, que la Sukkah es como un abrazo divino, ¿sí? El abrazo está considerado que la Sukkah tiene 3 paredes y media, que es como un abrazo. Y es la revelación de las luces espirituales que proyectamos hacia uno y hacia el mundo a través del trabajo que se hizo sobre el mes, en el mes de Elul, en el mes de la Teshuvah, en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Después viene Simchat Torah, que es la expresión en su máxima revelación, pero eso viene después. ¿Sí? Shmini Atzeret y Simchat Torah acá es un solo día. Fuera de Israel son 2 días, pero Shmini Atzeret, que es la fiesta, el Yom Tov que viene después de los 7 días de Sukkot, se lo compara mucho, se lo describe mucho como una fiesta en que Hashem y el pueblo de Israel están solos. Entonces el Alter Rebbe nos explica en los discursos de Pesaj que la fiesta de Shmini Atzeret simboliza el momento en que se inicia el embarazo de las almas de Israel. ¿Sí? Es un tema un poco místico, pero se considera que ahí empieza el momento del embarazo de las almas de Israel. ¿Qué significa el embarazo de las almas de Israel? También está lo que se llama el nacimiento del alma, no solo el nacimiento del cuerpo. Así como nace el cuerpo, nace un bebé abajo en un cuerpo físico, que es que el alma baja al mundo físico y se inviste en un cuerpo y sale a la luz. También está el nacimiento del alma, y el nacimiento del pueblo de Israel es en el momento de Pesaj. Pesaj es el nacimiento del pueblo de Israel. ¿Por qué? Es el momento que Hashem nos sacó de Egipto. Y en este contexto, Egipto simboliza el ocultamiento, simboliza las limitaciones, el ocultamiento. Así como un embarazo, en un embarazo, el bebé está oculto en la panza de la mamá y no se lo ve. Eso es un ocultamiento. Y también están los dolores del parto, que son los dolores que el pueblo de Israel ha tenido y tiene probablemente todavía durante el transcurso del exilio. Sin embargo, después viene la Geulá, viene la redención, que viene la salida de Egipto. Es el momento en que las almas nacen, salen a la luz. Y los portales por los cuales salen las almas a la luz es este atributo que se llama Malhut, el reinado de Hashem. Y esto está simbolizado por las aguas del mar Rojo, del Yam Suf, que se abren. Es el momento en que nacen las almas del pueblo de Israel, nace el pueblo de Israel. Pero bueno, no sé cómo llegué a eso. Lejaim. Ahora estamos en Parashat Shmini. Shmini es octavo, número 8. Y así como hablábamos recién del número 7, que el número 7 tiene que ver con la naturaleza, está el número 8, que el número 8 simboliza algo un poco más allá de la naturaleza. Vamos a tratar de entender qué significa. Ya fe. Entonces, en la parashá anterior, que es la parashá Tzav, o mejor dicho, hacia el final de esta parashá, de la parashá Shmini, la Torá nos explica, nos detalla la Torá nos detalla cuáles son las señales que uno tiene que ver en los animales para ver si es kasher o no. Sí, la Torá nos viene a explicar, Hashem nos explica en la Torá que hay animales que para comer son kasher y animales que no son kasher. Kasher significa permitido, que se pueden comer.
animales que no son kasher son animales impuros. Entonces, la Torá nos describe ciertas características, ciertos simanim, se llama simanim, son señales que hay en estos animales para entender si son kasher o no son kasher. Entonces, ¿cuál es el simán, cuál es la señal que la Torá nos da para un animal puro? Por cierto, me pueden también escribir preguntas en el chat. Primero que nada vamos a hablar de dos señales. Vamos a hablar primero de la pezuña partida, unos animales que tienen la pezuña partida hasta el final. Esa es una señal de que es kasher. Otra señal es que son animales rumientes. ¿Qué son animales rumientes? Son animales que el proceso de alimentación se repite varias veces internamente. En la digestión se vuelve a repetir varias veces. Ok, entonces, ¿para qué nos viene a decir la Torá estas dos señales de animales que son kasher? Solamente para decirnos que son kasher. Nosotros sabemos que la Torá viene de la palabra ora'á, que es instrucción, y todo lo que hay en la Torá en general no solamente se lo asocia con algo material, sino también con algo espiritual. Entonces hay que entender qué es lo que nos quiere decir la Torá a nosotros en referente a con estas señales. Como nos dice el Rebbe en esta sijá, que cada cosa que nos dice la Torá nos tiene que ayudar en el servicio a Hashem. Entonces, ¿qué significan estas señales en el servicio a Hashem? Porque en general, o mejor dicho en particular, ¿sí? Nosotros tenemos que sacar enseñanzas de cada cosa que hay en la Torá. Y especialmente cuando se habla del tema de kashrut, de lo que es permitido para comer, nos tiene que enseñar de qué cosas uno tiene que alejarse, de qué cosas uno tiene que evitar. Cuando una persona, Dios nos permita, come un animal no kasher, entonces uno tiene que evitar, porque además espiritualmente uno está alimentándose de los atributos negativos que tiene ese animal, un animal impuro. Entonces vamos a tratar de entender. Si la Torah nos da una señal, nos da unas señales, que solamente un animal que tiene una pezuña partida, o que son rumiantes, son estas dos señales, significa que este animal es kasher. Entonces, estas dos señales también nos vienen a enseñar algo más que va más allá de lo que es comer o no comer. Tiene que haber algo más profundo, algo más espiritual, energía, chakra, algo tiene que haber detrás de estas dos señales. Entonces, en el trabajo espiritual de la persona, muchas veces se necesita el discernimiento de saber no solamente qué animal es kasher o impuro, sino qué cosas que uno hace, ve, escucha o dice son kasher o impuras. Sí, no solamente la comida es pura o impura, sino que lo que uno escucha, lo que uno ve, lo que uno siente, lo que uno dice, lo que uno hace, también tiene atributos de pureza o impureza. Ok. Y cuando estamos hablando acá que estos señales nos vienen a describir la cualidad de los animales, de la behemá es animal, Hayá es animal o behemá es como bestia o animal, ¿sí? Una traducción híbrida. Muchas veces espiritualmente se refiere al alma animal, sin coma en el medio. ¿Por qué? Porque como dijimos varias veces y como nos explica el Alter Rebbe en el Tanya, que tenemos precisamente dos almas. Tenemos un alma animal y tenemos un alma espiritual.
en forma general. Y por cierto, el alma animal es la primera en llegar, porque uno nace con el alma animal. Y el alma espiritual empieza a entrar al cuerpo en el momento del Brit Milá, en el hombre. Y después, en el momento del Bar Mitzvah o del Bat Mitzvah, termina de entrar por completo, porque ahí es cuando la persona está comprometida a cumplir mitzvot. Es todo un proceso, ¿sí? Entonces por eso en el Tanya se lo denomina al alma divina en la segunda alma, aunque parece paradójico. Uno puede decir, no, pará, mi verdadera identidad es el alma divina, no mi alma animal. Y es cierto, pero hay que entenderlo en profundidad. ¿Por qué el alma animal se llama el primer alma y la segunda alma es el alma divina? Es todo un tema muy profundo que no lo vamos a hablar ahora. Sin embargo, es bueno saber que hay en cada cosa, en cada concepto, hay el aspecto interno y el aspecto externo, más superficial. Y en el aspecto interno, seguro, 100%, el Rebbe dice que el alma divina es nuestra verdadera identidad. Y eso es así porque el alma divina es una parte del mismo Hashem en lo alto. Es nuestra verdadera identidad. Pero, en forma general, nuestra identidad está más relacionada con el cuerpo. Es el alma animal, porque el alma animal es la que maneja el cuerpo. El alma divina quiere conectarse con Hashem, quiere rezar, quiere meditar, busca espiritualidad, busca unirse con Hashem. En cierta forma, escaparse del cuerpo. Por eso uno tiene que hacer trabajo espiritual para sublimar al alma animal de forma tal que ayude al alma divina para que juntas con esas dos fuerzas puedan servir a Hashem de forma completa, así como una persona en determinada época necesita de un caballo para transportarse. De la misma manera, hoy en día, el alma divina necesita del alma animal para transportarse en el mundo físico. Ok, eso fue una especie de paréntesis. Entonces, ¿qué significan estas dos señales, la pezuña partida y que son rumiantes? Dijimos que estas dos son las dos señales que nos da Hashem en la Torah para especificarnos los animales que son kasher. Entonces, ¿cuándo puede haber una situación de que el animal es kasher, es permitido, y espiritualmente hablando? Digamos, cuando la persona se ocupa de sus necesidades físicas elementales, pero estas necesidades físicas elementales se hacen con una intención espiritual, con una intención, Leshem Shamaim, en aras del cielo, ¿sí? Para cumplir con lo que Hashem quiere. Yo voy a trabajar, y como, y bebo, y duermo, y hago todo lo que tengo que hacer en el mundo, pero porque sé que lo hago porque es lo que Hashem quiere. Es como una intención más profunda de lo que uno hace en el mundo. Incluso si como un choripán, lo hago porque esa felicidad va a hacer que después pueda cumplir todo el mitzvot con más fuerza. Entonces me comí ese choripán y lo elevé al choripán, lo transformé en algo espiritual. Por un ejemplo, ¿sí? Obviamente que comer carne en Shabbat es mucho más fácil de elevar a lo espiritual que comerlo en una semana, pero todavía uno puede intentar tener intenciones espirituales cuando uno hace las cosas materiales en este mundo. De esta forma uno transforma su bestia interna en una bestia kasher. ¿Sí? Porque uno hace las cosas que tiene que hacer en el mundo, las cosas permitidas, pero las hace de forma tal que las conecta con Hashem. Me voy a un asado, pero hablo Hasidut en el asado. No hablo de lo que está en el diario o las novedades del corona, no. Voy al asadito y hablo de Hashem, hablo de Hasidut, hablo de Torah, canto nigunim, músicas espirituales elevadas. Eso es utilizar la bestia interna en aras del cielo. Es un ejemplo, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Una reunión de amigos que se juntan a estudiar Torah y en la mesa hay un pollo con papas. Sí, el pollo con papas se va a transformar en algo espiritual porque la intención de ese encuentro es algo espiritual. No es ver un partido de Boca River, aunque en un partido también hay algo espiritual, pero hay que refinarlo mucho para revelar lo espiritual que hay en eso.
El Rebbe habla en una disertación sobre cuál es el aspecto espiritual de un partido de fútbol. Dice que hay dos equipos uno en contra del otro. El equipo de la santidad, el equipo de la impureza, y el que tiene la pelota es el que manda. Entonces el alma animal, el equipo de la impureza, siempre quiere meter goles al alma divina, pero cuando el alma divina toma el mando, ahí uno transforma el juego en el juego que Hashem quiere, ¿sí? En 3 palabras, porque es bastante profunda. Ok, entonces, cuando uno se ocupa de las cosas del cuerpo físico, eso tiene que ver más que nada con el alma animal, pero lo hace en alas del cielo, lo hace con la intención de elevar esas chispas de santidad que están investidas en todo esto material, las transforma en algo divino. Pero también uno puede utilizar las cosas del mundo. Dios no permite caer en la impureza, caer en un estado de animal impuro. Eso es cuando las cosas materiales no nos ayudan para servir a Hashem, sino que nos molestan para servir a Hashem. Por ejemplo, si yo planeo hacer un asadito para juntarme con amigos y decir palabras de Torah para acercarlos, para inspirarlos, entonces es algo divino. Pero si yo estoy en el medio del rezo, estoy pensando en el asadito o en el churrasco que me voy a comer, entonces lo material me está bajando de nivel. ¿Sí? No es el ejemplo más refinado que hay, pero bueno, espero que haya servido para ilustrar la situación. Si uno puede estar rezando, estar en el medio del rezo, en el medio de la amidad, y estar pensando en el churrasco que me voy a comer dentro de 2 horas. Pero uno puede estar en una reunión con comida y estar pensando en palabras de Torah, diciendo palabras de Torah. Todo depende de la intención con que se hace. Entonces, todo el tiempo la persona tiene que discernir, tiene que analizar entre estos 2 tipos de estados, de situaciones, de conciencia. Sin embargo, a veces pasa, nos dice acá el Rebbe, que el instinto del mal se disfraza de religioso. También el instinto del mal se disfraza de religioso. A veces la bestia interna, el instinto del mal, se pone una barba postiza y te viene con algunas excusas que suenan en lenguaje religioso incluso. Entonces uno tiene que utilizar estas señales que Hashem nos da, que la Torah lo describe como la pezuña partida y los rumiantes, los animales rumiantes. Estas señales nos tienen que ayudar a nosotros a discernir qué cosas son permitidas y qué cosas no. Incluso cuando estamos hablando dentro de lo espiritual también. Entonces, el primero de estos simanim, de estas señales, es la pezuña partida. Entonces, ¿qué significa la pezuña partida? La pezuña partida separa, tiene una separación, esa partición, esa separación baja hasta el final, abajo de todo. Y eso es de forma natural. Entonces el Rebbe nos explica que hay una separación entre lo espiritual y lo material. Entre lo espiritual y lo material, en forma general, hay una separación. Por ejemplo, cuando comemos y tomamos, generalmente no se pone ahí todo el pensamiento y todo el sentimiento como cuando uno estudia Torah que pone pensamiento y sentimiento. Hay una separación. Esta es una separación que separa entre lo espiritual y lo material dentro de la persona en los aspectos, en las cosas materiales. Pero viene la Torah y nos dice lo siguiente: incluso que tiene que haber esta separación, hay que entender esto un poco más en profundidad. Es verdad que muchas veces se necesita hacer una separación entre lo material y lo espiritual, pero es una obligación que uno pueda conectar lo espiritual con lo material. Porque no puede ser que cuando uno va a rezar o va a estudiar Torah uno es espiritual, pero cuando uno sale del shil, o del shul, o del Beit HaKnesset, entonces ya es una persona 100% material, y se va de farda, y se va de copas, y todo, y ya no es más espiritual. Es imposible.
Y es imposible porque la realidad del judío es que la vida del judío es una vida espiritual. Entonces, ¿cómo se conecta esto con todo este concepto? El Rebbe nos dice, la señal de la pezuña partida nos tiene que indicar que si bien es cierto, tiene que haber una separación entre lo espiritual y lo material. Sin embargo, esta separación es una separación que se hunde hacia abajo. Y ese hundimiento en la pezuña que está separada en el medio, ese hundimiento, nos viene a enseñar algo también. Nos viene a enseñar que si en lo material no hay nada espiritual, tampoco está bien. ¿Qué significa? Significa que lo gashmiut, lo material, se creó con una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Revelar lo espiritual que hay dentro de él. Y si la persona no logra ver nada espiritual dentro del material, entonces probablemente no tenga nada que hacer ahí. Sin embargo, cuando uno ve en lo material un potencial espiritual, entonces ahí está haciendo, ahí es donde se revela ese imán, donde se revela esta señal de que este lugar, esta situación es algo kasher, es algo permitido. Otro ejemplo es que, por ejemplo, cuando una persona está acá en el mundo, Hashem, el Rebbe nos dice acá en la Sikha, dice a veces cuando uno hace una caminata hacia la tierra, o sea, cuando uno se ocupa de las cosas del mundo, tiene que haber una bifurcación, tiene que haber una separación de caminos, así como la pezuña partida. ¿Qué nos viene a enseñar esa separación de caminos? Hay dos formas en que uno se tiene que conducir en el mundo, y eso está explicado, está ejemplificado con una bifurcación de caminos, el camino de la derecha y el camino de la izquierda. Imagínate que estás caminando por un camino largo y llegás a un lugar donde se separa ese camino en dos direcciones, izquierda o derecha. ¿Para dónde vas? No tenés ningún cartel, tenés derecha y tenés izquierda. Entonces, en el aspecto interno de la Torá se explica que que la derecha acerca y la izquierda aleja. ¿Sí? La derecha está conectada con la sefirá de Gesed, que es el aspecto de la bondad, del amor, del acercamiento, de la revelación, de la entrega, del tzedaká. Y la parte izquierda tiene que ver con la geburá, con la severidad, con el separamiento, con el... Si la cámara me sigue, ahí está. Tiene que ver con el alejamiento. Entonces, la derecha acerca y la izquierda rechaza o aleja. Entonces, eso nos viene a enseñar que son dos formas de conectarse con el mundo y uno tiene que discernir cuándo tiene que usar cada uno. ¿Qué cosas me tengo que acercar y de qué cosas me tengo que alejar? Entonces, la persona puede ir por el lado derecho de forma, digamos, total. Cuando uno quiere, por ejemplo, acercar a alguien, entonces uno puede renunciar a otras cosas y muchas veces uno tiene que renunciar a cosas para acercar a alguien. Acá hay un ejemplo, cuando uno, por ejemplo, quiere acercar a alguien al camino del bien, al camino de la Torá, muchas veces una persona renuncia a ciertas cosas para acercar a alguien. El concepto está bien. Sin embargo, acá a la Torá nos da una instrucción está escrito sobre Aarón a Cohen, el hermano de Moshe Rabbeinu, el Cohen, que está descrito como una persona que tiene mucho amor por cada uno del pueblo de Israel y por cada criatura, y sobre él está escrito, él ama a las criaturas y las acerca a la Torá.
Entonces, acá nos explica que uno tiene que acercar las personas a la Torá y no la Torá a las personas. ¿Ya? Es un concepto muy interesante esto, que hay que entenderlo en profundidad. Pero la cuestión es que, así como dijimos que el primero de estas dos señales, es la pezuña partida, entonces eso nos viene a enseñar que uno siempre tiene que actuar en estos dos niveles, en el nivel de izquierda, en el de derecha e izquierda, en el nivel que acerca y en el nivel que aleja. En donde uno tiene que acercar, hay que acercar. En donde uno tiene que alejar, hay que alejar. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando estamos hablando en particular de las sefirot, de lo que es bondad, que es derecha, y severidad, que es izquierda, también están las sefirot como están incluidas dentro de sefirot. O sea, para no ponerlo demasiado cabalístico, se puede decir que la derecha, que simboliza Gesed, que es la bondad, es el acercamiento, existe lo que se llama bondad dentro de bondad o severidad dentro de bondad. ¿Qué significa severidad dentro de bondad? Porque está dicho que los atributos emocionales están incluidos dentro de sí mismos. O sea, se llama Itkalelut, se llama que dentro de la sefirá de bondad también están las 10 sefirot. Dentro de cada sefirá están otras 10 sefirot adentro. Entonces, en la cuenta del Omer nosotros contamos, por ejemplo, Gesed Shebe Gesed, que es bondad que hay en bondad, o sea, la sefirá de Gesed que está dentro de Gesed, bondad en bondad. Y después estamos hablando de severidad que hay en bondad, y de belleza que hay en bondad, y cada uno de esos atributos. Y después, cuando completamos estas 7, pasamos al atributo de severidad. Y el atributo de severidad empieza desde 0, dice bondad dentro de severidad. Después dice severidad dentro de severidad. Después dice belleza dentro de severidad. Entonces, ¿qué significa cada cosa? ¿Qué significa bondad dentro de severidad? Y un ejemplo clásico que se utiliza muchas veces cuando un chico está haciendo algo que le puede hacer daño, pero él quiere hacerlo porque no sabe que le va a hacer daño. Entonces uno va y lo reta y le dice, no, alejate de eso. Eso es severidad. Pero en realidad es bondad que hay en severidad, porque uno lo hace por el bien de él, para que no se acerque a algo que le va a hacer daño. Entonces eso es el atributo de bondad que está dentro del atributo de severidad. Eso son las 10 sefirot. Cada uno es un atributo diferente que está dentro de otro. Entonces, cuando hablamos de derecha, hablamos de bondad. Cuando hablamos de izquierda, hablamos de severidad. Y el Rebbe acá nos enseña que con este simán, con esta señal de la pezuña partida, para entender que esa es un tipo de animal callar, nos viene a explicar que nuestra forma de ver la vida y de acercarnos y de actuar en el mundo tiene que ser con esos dos niveles que uno tiene que usarlos todo el tiempo para entender en qué me acerco y en qué me alejo. Uno no se puede acercar hasta el final en algo o alejarse hasta el final en algo, sino que todo el tiempo uno se acerca y se acerca o se aleja, se acerca o se aleja. Y eso es un discernimiento que uno tiene que estar afilado en ese aspecto para entender de qué cosas me alejo y de qué cosas me acerco. Y a qué cosas me voy a acercar. Y eso es una señal. Además, el hecho de que un trabajo en completitud se lo considera cuando se utilizan todas las fuerzas del alma. No solamente, por ejemplo, un ejemplo concreto. Está traído en la Torá que nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob están por ejemplo, asociados con 3 atributos. Abraham es bondad, Isaac es severidad, y Jacob es belleza, tiferet, o misericordia. Entonces, ¿qué significa bondad? ¿Por qué no se puede trabajar solo con bondad o solo con severidad? Porque cada atributo por sí mismo siempre va a ser un extremo, va a ser un extremista. Cada atributo, para que sea de forma corregida y balanceada, tiene que conocer a su opuesto y tiene que estar en consonancia con su opuesto. Por ejemplo, está dicho sobre Abraham que su descendencia no es perfecta en el aspecto en que de él salió también Ismael, que Ismael viene a representar
a lo opuesto a la santidad. Sin embargo, Abraham Avinu tenía la capacidad de entregar sin entregar a todos. El que quiera que venga y tome. Y no siempre es bueno dar, o sea, dar es excelente. Salir de nuestras limitaciones para dar es muy bueno. Pero dar sin consentimiento y sin límite tampoco es algo bueno porque del lado oculto, del lado oscuro de la fuerza, también van a ir y van a recibir. Y eso no es bueno. El lado de la severidad, por ejemplo, que representa Yitzhak, sin bondad, tampoco es bueno severidad solamente, porque severidad tiene que ver con ocultamiento, tiene que ver con juicio. Y una persona que solo piensa del lado izquierdo no le da lugar a una persona que viene de un lugar de amor. O sea, es un extremo o el otro. Ese era el problema del mundo de Tou, el mundo del caos, en que cada atributo no podía soportar al otro. O Gesed, o Tiferet, o Gvurá, o bondad, o severidad. Entre ellos no se podían conectar y explotaron las luces, ¿sí? En términos cabalísticos. En el mundo de la corrección está la inclusión de cada atributo con su opuesto en forma armónica. Eso es derecha e izquierda en consonancia. Por eso la descendencia completa viene de Jacob, que es el tercero, que el tercero viene a representar, porque derecha e izquierda son dos líneas, pero la corrección, el balance viene de la tercera línea, que es la línea del medio, que eso representa la armonía perfecta, y eso representa, entre otras cosas, la misericordia. Y eso es Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus y de ahí nace el pueblo de Israel. Ok, entonces, ese es el concepto de el simán de la señal de la pezuña partida. Que si bien hay una separación entre lo espiritual y lo material, tiene que haber una unión. Tiene que haber la posibilidad de revelar lo espiritual dentro del material. Y por otro lado, el hecho de que están estos dos movimientos internos de bondad y severidad, que uno tiene que saber cómo usarlos y cuándo usarlos en conjunto para vivir de forma armónica. Por otro lado está el otro simán, la otra señal, que es los animales rugientes. ¿Qué viene a simbolizar los animales rugientes? O sea, ok, sabemos que los animales rugientes son callar, pero ¿qué me viene a decir eso a mí hoy? O sea, no es que yo voy a salir a cazar ahora y voy a buscar un rugiente. No es que voy a ir al almacén de acá y digo, ¿tenés un rugiente? No. Entonces, ¿qué me viene a enseñar eso hoy en mi trabajo espiritual? Entonces el Rebbe nos dice así: cuando uno va en contacto, cuando uno se topa con las situaciones, distintas situaciones en la vida dentro del mundo, en las cosas materiales, uno no se puede conformar solamente con probar, con hacer una pequeña prueba de algo y listo. Por ejemplo, aceptar todo en la primera vuelta. Uno tiene que pensar una vez en frío. Uno no decide en caliente. En la primera intuición y toma una decisión. No. Uno tiene que pensar una vez y pensar otra vez y pensar otra vez. Y todo el tiempo hacer este discernimiento si estoy en lo correcto, si es lo correcto. Una vez que decidís. Obviamente, tampoco hay que dar vueltas toda la vida. Pero la idea de esto es que muchas veces uno tiene que pensar más de una vez y probar, hacer un chequeo para antes de hacer las cosas, ¿sí? Los animales rumiantes habíamos dicho que la forma en que tienen de digerir la comida es una forma en que se repite, la comida vuelve a repetirse y se vuelve a digerir varias veces. Tienen no sé cuántos compartimientos tienen, como 4 me parece, depende de qué animal, y se digiere una vez y otra vez y se digiere varias veces. Eso viene a decirnos no actuar de forma impulsiva, actuar de forma tal que uno procesa las cosas varias veces. Otra cosa son las señales de las aves, de los pollos, de los aves. ¿Cuál es la regla general de los pollos, en general?
que no solamente uno confía en que tienen estas señales, sino que además tiene que haber una costumbre clara de que este animal es kasher. Hay veces en que el animal tiene estas dos señales de que es kasher, pero que de todas formas no se come. ¿Por qué no se come? Porque falta la tradición. La tradición es algo que se transmite de generación en generación y que es fundamental. Y cuando se trata de los animales que son aves, pollos, etc., es fundamental que haya tradición de que ese animal se come. Eso es lo que nos viene a decir, además de que tiene las señales, que es kasher o no. ¿Qué es lo que uno tiene que aprender de esto? Que una persona no tiene que confiar solamente en su intelecto. Si tiene el simán, entonces se come. La persona esta puede estudiar Torah, puede saberlo todo, puede entenderlo todo con facilidad, puede ser un genio. Sin embargo, un día se le vuelan las chapas y se cae al subsuelo. ¿Cómo puede ser si es tan genio, si es tan santo, tan kadosh? Se necesita el tema de las costumbres. Hay un aspecto en que las costumbres son más elevadas que las leyes. Las leyes te vienen a decir lo que se puede y lo que no se puede. Es verdad, eso es algo que hay que respetar, hay que entender, hay que aprender de a poco, avanzar, etc. Pero las costumbres tienen algo tan elevado que no se trata de permitido o no permitido. Es costumbre. Es algo que se transmite de generación en generación. Tiene una fuerza que la ley no puede llegar ahí. En ciertos aspectos es mucho más elevado que la ley. Y por eso es que nosotros tenemos mucha, de alguna manera, de cuidar mucho el tema de las costumbres, porque las costumbres es algo que nos ha permitido sobrevivir como pueblo de generación en generación. Costumbres. Las leyes uno a veces las tiene que estudiar una y otra vez. Las costumbres se transmiten, las costumbres se ven, se palpan, están en el aire. Cuando ven adentro una casa, a veces llega una costumbre. Esa costumbre se transmite, es algo vivo, es una vitalidad del alma. Entonces, una persona así, como dijimos, que puede ser que se sabe todas las leyes, pero de forma fría, solamente de forma intelectual. El día de mañana puede venir una persona con un intelecto más grande que él y darlo vuelta como una media. Ahí es cuando tiene que entrar el tema de las costumbres, de la parte cálida de la forma de vida judía. Y eso tiene que ver también con la entrega que uno tiene hacia el rabino de uno o hacia una persona que es más grande de uno en Torah. En el judaísmo no existe una cosa de que yo soy el rabino de mí mismo. Obviamente que uno tiene que aprender a tomar decisiones solo. Pero existen los rabinos a quien uno le hace preguntas. Y eso tiene un significado muy, muy grande en el judaísmo. Significa que así como nosotros recibimos la Torah de generación en generación, de maestro a discípulo, cada discípulo recibió de su maestro. Si no fuera esto de esta manera, probablemente cada persona hubiera escrito una Torah diferente y cada uno tendría su propio judaísmo y esto sería un quilombo. Una persona puede decir, no, judaísmo es andar con sombrero de vikingo, no, judaísmo es disfrazarse de mono, judaísmo es hacerme budista, ese es mi judaísmo. No. La misma Torah que tenemos hoy es la misma Torah que recibió Moshe Rabbeinu hace 3000 años. Merech. ¿Por qué esto es así? Por la costumbre. Porque se transmitió de generación en generación. Moshe a Aarón a los sabios, de generación en generación. Incluso se sabe que Abraham vino mucho antes de que la Torah fue entregada. Él recibió la Torah también, él sabía toda la Torah y se la transmitió a Yitzhak a Jacob. Y cada generación tenía la Torah. En esa época se cumplía la Torah de otra manera porque la Torah todavía no ha sido entregada, pero ellos sabían la Torah, tenían la conciencia divina de la Torah en su conocimiento.
Hoy en día abrís un libro de Torah y es el mismo exacto libro que hace más de 3000 años. Esa es la generación. Y esa es la cualidad que tenemos nosotros de tener también hoy en día un rabino de quien recibir guía y consejo. Y no tomar todas las decisiones solo, 100%. Porque el intelecto de unos tiene una alta chance de equivocarse y de hacer algo que está un poco más allá de las señales que nos da la Torá de prohibido permitido, como la pezuña partida o los animales rumiantes. Porque el día de mañana una persona va y dice, este pedazo de chancho tiene pezuña partida. Y se puede engañar a sí mismo. Por eso viene la tradición a salvarnos la vida. Y la entrega a los rabinos, a los líderes, al líder de la generación, a Moshe Rabino, al Rebbe, cada uno de acuerdo a su generación, a su tradición. Así como el Rab le enseña la Torá, así como él la recibió de su rabino, de su Rab, de su Moré. Dice el Rebbe, es el camino correcto y seguro que a través de él podemos ir conducirnos en el trabajo del servicio a Hashem de forma correcta. Cuando no solamente están las leyes claras, sino que además hay una tradición viva que se transmite de generación en generación. Así que si Dios quiere, vamos a cumplir con la tradición de decir Lejaim, aunque esto no es el Lejaim que suelo tomar generalmente, pero en Pesach tuvimos que vender y terminar todo el Lejaim que había, porque el Lejaim no es kasher en Pesach, entonces había que venderlo o terminarlo. Así que hay que renovar el tema del Lejaim. Y si Dios quiere, bueno, otra cosa más, así como muy en resumen. Estamos de nuevo en la Parashat Shmini. Shmini es el octavo. Y como dijimos antes, en el principio de la clase, el número 7 tiene que ver con la creación, con lo natural, con los procesos naturales, los 7 días de la semana, los 7 años, el séptimo año es el año de Shemitah, que es como el Shabbat anual para la tierra. Y el número 7 se repite en muchas cosas dentro de la creación. Los 7 dedos de la mano, no, tenemos 5 nada. El 7 representa lo natural, la naturaleza. Y el 8 representa lo que está por encima de la naturaleza. La Parshat Shmini nos viene a enseñar sobre el octavo día de los días de Miluim, que tiene que ver con la inauguración del Mizbeach, del altar en el templo. Pero sin entrar en esos detalles, el Shmini nos viene a dar la enseñanza de que es cierto que uno tiene que hacer el trabajo desde acá abajo, conectarse con Hashem y refinar el mundo con las herramientas dentro de la naturaleza. Eso es el número 7, pero después viene el número 8. Y el número 8 nos viene a decir, Hashem nos da la fuerza de, a través de la naturaleza, generar algo sobrenatural. 8 es el octavo día. El octavo día es el día en que se hace el Brit Milá. ¿Por qué el Brit Milá se hace en el octavo día y no en el séptimo día? Porque el alma judía es algo que está por encima de la naturaleza. No es algo natural, es algo sobrenatural. La séptima sefirá, de acuerdo a la cuenta de los atributos emocionales, es la sefirá del Malhut. El Malhut, el reinado, es la palabra divina. Hashem usa la palabra divina para crear los mundos. Esto es el Dibur, esto es el habla divina, y esto es el número 7. El alma viene del pensamiento, no viene de la palabra, viene del pensamiento de Hashem. Es algo sobrenatural, completamente sobrenatural. Y si bien nuestras fuerzas, como se invisten en el cuerpo, operan de forma natural dentro de la naturaleza, en esa conexión divina con Hashem, Hashem nos da desde arriba ese nivel de sobrenatural, que eso representa el número 8. Así que si Dios quiere, con una pequeña acción que uno hace dentro del mundo, dentro de la naturaleza, uno va a lograr, si Dios quiere, revelar el nivel de 8, que es el nivel que está por encima de la naturaleza. 8 tiene que ver también con la Geulá, con la redención, así como nosotros sabemos que el violín o el arpa, se lo llama violín, pero no sé bien qué forma tiene, del rey David tenía 7 cuerdas, pero está dicho que en la Geulá, en la redención, cuando venga Mashiach, va a tener 8 cuerdas. 8 es lo sobrenatural.
Así que si Dios quiere que podamos escuchar del Kenor de David Amelech, que tiene 8 cuerdas, y que revelemos el nivel de 8, que es el nivel de lo sobrenatural. Shmini, 8. Octavo viene también de la palabra Shemen, que es el aceite. El aceite es lo profundo de lo profundo, que viene después de la machucada. Así como uno sale del exilio todo machucado, pero Hashem, a través del trabajo que uno hace dentro del mundo, revela en uno el aceite, que es lo más puro que hay, que es lo esencial. Entonces, si Dios quiere, podamos tener eso de forma revelada y completa hoy mismo en el Beit HaMikdash en Jerusalén con Melech HaMashiach, Yehi Adonai Moreno Barabeno Melech HaMashiach Lejaim Lejaim, y nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom.